Hola, buenos días. Lo primero, daros las gracias por asistir a la sesión de hoy. Lo que vamos a ver a día de hoy va a ser cómo podemos automatizar diseños y configurar productos mediante drivers. Para el que no sepa, por si hay gente nueva, vamos a ver qué es drivers por encima, que al final es un configurador de producto. Luego avanzaremos con los diferentes casos en los que nos podemos encontrar para hacernos valer de esta herramienta, los diferentes módulos que nos ofrece el fabricante para poder ir escalando el producto en base a nuestras necesidades. Y para acabar, veremos los 6 principales beneficios que nos da el utilizar una herramienta de este tipo. Dicho esto, vamos a ver lo que es Drivos, que al final es un configurador de producto. Drivos funciona en base a un modelo paramétrico o también llamado modelo maestro y al final lo que hace es crear copias de ese propio modelo llamadas especificaciones que conducidas mediante cotas que manejamos mediante ecuaciones lógicas o reglas también llamadas, conseguimos modificar a nuestro gusto. Normalmente lo que conseguimos hacer es una automatización de piezas, ensamblajes y dibujos, pero también podemos ser capaces de llegar a crear documentación personalizada, así como presupuestos, listas de materiales, cartas y documentación de ese tipo, ¿vale? Sin tener que ir generándola uno por uno. También lo que se nos da como opción es hacer una configuración en cualquier tipo de dispositivo. En el caso más avanzado, podríamos llegar a ser capaces de coger nuestro teléfono móvil, una tablet o un ordenador, lanzar sin ni siquiera tener una licencia de SolidWorks, que ese es el punto más importante, y lanzar nuestras especificaciones y ser capaces de obtener modelo 3D, dibujos, incluso documentación personalizada en base a los datos de entrada que nosotros hayamos metido en ese momento. Si después de terminar este webinar no os quedáis contentos con lo que os voy a avanzar, también os invito a que vayáis a la página web del fabricante, que es drywarslife.com, donde encontraréis diferentes tipos de ejemplos online que podréis ejecutarlos en el mismo momento para poder tener resultados in situ. Y os preguntaréis, ¿por qué Drywars? Drywars está creado por ingenieros para ingenieros. Se vio la necesidad técnica de tener que crear un producto que fuera capaz de configurar diferentes tipos de producto de forma sencilla y eso es lo que se ha conseguido mediante este programa, ¿vale? No necesitamos ningún tipo de conocimiento avanzado a nivel informático y nos serviría básicamente con conocimientos de Excel, por lo que nos facilita mucho a la hora de empezar a trabajar con este software. Al final, lo más importante con un programa de este tipo es el conocimiento de nuestro propio producto y tener un enfoque del flujo de trabajo en base al producto que vayamos a diseñar. Por eso es importante que la persona que vaya a crear estos formularios sea 100% consciente de todas las necesidades que va a tener que controlar para poder crear un producto que sea configurable de forma correcta. Vamos a pasar a ver los diferentes casos de uso de Drywall. En el primer punto lo que nos podríamos encontrar sería el apartado de configurador de documentos y ventas. En este punto podríamos configurar documentos a modo de preoferta, por ejemplo, que en el caso de que tengamos que presentar una información de forma rápida a un cliente o posible cliente, y podríamos generar tanto PDFs como cualquier tipo de documento. En el segundo punto ya podríamos pasar a la generación de planos 2D comerciales simplificados y a medida que vayamos aumentando en la utilización del configurador, llegaríamos al tercer apartado, que ya sería obtener de forma completamente automática un ensamblaje detallado al 100%, con su lista de materiales correspondiente y con su documentación correspondiente, así como pueden ser los presupuestos completamente válidos y directamente mandados al cliente. Seguimos avanzando y lo que vamos a ver ahora es la escalabilidad que nos va a dar el programa. Por un lado tenemos 3 bloques principales, que nos encontraríamos Drivos Express, nos encontraríamos Drivos Solo y nos encontraríamos Drivos Pro. El primero es Drivos Express, que nos da la opción de automatizar productos de forma muy sencilla. En este caso podríamos automatizar tanto piezas como ensamblajes y dibujos.
Dicho esto, que sepáis que todos tenéis con la licencia de SolidWorks la opción de poder activar DryWorks Express para que hagáis pruebas. Tendréis que registraros en My SolidWorks, donde se os va a generar un código de activación completamente gratuito y ya podéis empezar a salsear vosotros mismos con el programa. Después, que nos encontramos en la tesitura de que necesitamos crear, aparte de los dibujos y los archivos de SolidWorks, otro tipo de documentación. Ya tendríamos la opción de pasar a DryWorks solo y en el futuro que nos quedamos cortos con eso y que necesitáramos un tipo de integración con diferentes ERPs, con PDM o todavía la opción de utilizar más herramientas como pueden ser el lanzamiento de macros, de API y temas de ese estilo, ya tendríamos del DryWorks Pro. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que tenemos con DryWorks Express. Final, aquí a la derecha veis como complemento de SolidWorks que se nos despliega el primer formulario y nosotros ya iríamos indicando nuestros datos de entrada. ¿Vale? Son controles muy sencillitos, pero por lo menos sí que nos da la opción de poder empezar a controlar ese tipo de cotas y poder llegar a tener un modelo automatizado. Una vez lo lanzamos, ya veis que se crean los documentos y directamente en SolidWorks van a empezar a montarse. ¿Vale? Se irían aplicando todas las reglas, como estáis viendo aquí, actualizando el modelo padre en base a las cotas que hayamos metido y al final lo que vamos a obtener es toda esa documentación en base a todos los datos de entrada que hemos predefinido en el formulario. ¿Vale? Este será el resultado final, con sus dibujos, con sus 3D y con sus planos en 2D. En el siguiente punto ya tendríamos Drego solo. Aquí, como veis, la interfaz ya va mejorando bastante. Lo que tendríamos por un lado sería la navegación de formulario, que esto es el flujo de todos los formularios que va a seguir una especificación. ¿Vale? Es por así decirlo el camino que va a seguir una especificación nueva. Tenemos el diseñador de formulario y por otra parte ya tenemos la opción de definir nuestras variables y nuestras tablas, que todas van, como lo estáis viendo, en formato parecido a las ecuaciones de Excel. También podemos ver o previsualizar los diferentes tipos de documento que seríamos capaces de generar mediante el botón preview que lo estamos viendo ahora mismo, ¿vale? Y por último tendríamos la opción de generar también las ecuaciones del modelo, ¿vale? De una forma bastante más vistosa y más manejable que la anterior. Para ejecutarlo lo mismo, venimos aquí a la derecha, vamos introduciendo nuestros datos, como pueden ser aquí en este caso nombre, dirección y contacto. Seguimos avanzando. Aquí, como veis, ya podemos elegir diferentes tipos de controles, como pueden ser imágenes y demás. Y lo último que nos quedaría sería volver a lanzar la propia especificación. Vale, de nuevo, se va automatizando todo en base al modelo padre, se ajustan las cotas, se aplican los diferentes tipos de reemplazo en el modelo que puedan haber. ¿Vale? Y mientras va trabajando, va actualizándose toda esa información. Vale, una vez que se actualiza el 3D, ya se iría manejando también los propios dibujos con sus listas de materiales correspondientes y demás. Y el último apartado también sería la obtención de documentación, cosa que no nos daba la opción el módulo anterior. Vale, aquí estáis viendo los diferentes tipos de PDF, los modelos, la librería de estándares que se podría llegar a generar dependiendo del tipo de proyecto. Y por último ya nos quedaría ver DryWorks Pro, por si se nos llega a quedar justo. Lo que vamos a encontrarnos con DryWorks Pro es que tenemos 4 módulos diferentes,
que empiezan a ser drivers administrator, drivers user, drivers live y drivers autopilot. El primer drivers administrator sería lo equiparable al drivers express o al drivers solo. ¿Vale? Es el módulo principal donde se configuran, prueban, lanzan y se gestiona el control de usuarios al configurador de producto. Por otro lado, tenemos drivers user, que al final lo que nos da la opción es de poder ir lanzando especificaciones, pero sin tener el acceso al configurador, a poder manejar las tripas del propio configurador. ¿Vale? El licenciamiento va en paquetes de 5 usuarios. Así que podríamos tener mediante una licencia de drivers user a 5 usuarios diferentes lanzando nuevos proyectos. En drivers live lo que nos encontramos ya sería un puntillo más. Podríamos tener un configurador de producto en vía web, ¿vale? En vez de 5 usuarios del drivers user, ya pasaríamos a tener también 10 usuarios por licencia y sin ni siquiera tener que utilizar SolidWorks. Esa es la potencia, que al final, a ser online, no requerimos de una licencia de SolidWorks para ir generando esos modelos que nos van a hacer falta. Y por último, tendríamos drivers autopilot. Este se basa en la utilización de un servidor dedicado y mediante la utilización de esta licencia podemos ir generando de forma masiva nuestros modelos 3D y nuestra documentación y además nos daría la opción de controlar la prioridad de las especificaciones que vamos a ir lanzando. Dicho esto, vamos a saltar a Drivers Live para que veáis cómo podemos llegar a tener en el punto más avanzado un configurador de producto. Vale, podéis ir testeando si queréis probar más adelante. En este caso vamos a probar con un tráiler, entonces definimos el chasis, qué tipo de chasis va a tener. Vale, y vamos viendo a tiempo real cómo se va actualizando nuestro modelo 3D en base a lo que vamos indicándole. Así como el modelo 3D también vais a ver que el precio, la cuota del coste se va actualizando también. ¿Vale? Entonces, en el punto más avanzado de drivers, esto sería lo que podríamos llegar a conseguir. Ir cambiando el producto y que se vaya actualizando. Vale, tenemos las dos opciones. Pasaríamos a elegir las ruedas. Las puertas, como no es un chasis, no vamos a tener puertas. Y luego los diferentes puntos de apoyo, las diferentes luces posteriores, si queremos que tenga guías laterales y parachoques. Y por último, el color. Entonces, a medida que vamos tocando todo esto, vais a ver que todo se va actualizando. Y por último, lo que se va a encontrar el cliente, en este caso, es una hoja de resumen. Vale, aquí veríamos todo lo que se va a montar. Le daríamos a Next, introduciríamos los datos. Y lo bueno de Drivers Live es que una vez que terminemos con esto, nos pedirá un correo electrónico a donde se va a mandar todo ese tipo de información. Vale, por aquí tenemos la previsualización de los archivos que van a aparecer resultantes. Le damos a Continue. Y aquí es donde os comentaba que introduciremos nombre, compañía y email. Y una vez que lo tengamos, iremos recibiendo con un poco de paciencia toda la documentación que se genere en cada producto de este tipo. Vale, cuando lo estéis utilizando, en base a qué proyecto gestionéis de prueba, pues os llegará un tipo de documentación. Se os despliega esta página web a modo de previsualización del estado de las cosas que estamos cargando. Vale, nos tocará esperar un poco. Y ahora va a ser cuando empieza, una vez cargándose todas las reglas, a generarse todo el tipo de documentación. Aquí debajo en el apartado de Asset Gallery lo podéis ver. Vale, entonces ahí recibimos toda la información. Aquí también nos van apareciendo los diferentes documentos que se van a ir generando con la información que nosotros hemos metido ya.
Y poquito a poco, mientras se va generando, al final lo que nos va a llegar va a ser un email indicándonos que ya toda nuestra documentación está disponible para que la podamos llegar a utilizar. Vale, vamos haciendo un pequeño repaso por aquí. Ya que es lo que os comentaba. Ya vamos recibiendo la documentación mediante correo electrónico, que normalmente la podemos llegar a recibir en formato de PDF o también en formato de HTML para que se pueda visualizar en cualquier tipo de navegador, en caso de que no tengamos ningún lector. Vale, es por un lado el correo, por otro lado el presupuesto del pedido o la hoja de pedido, y lo último sería nuestro listado de materiales del pedido que acabamos de hacer con todos los componentes. Vale, y aparte de esto, ya cuando llegue a generarse al 100%, también lo que vamos a ser capaces de recibir con este proyecto es una previsualización del modelo en 3D en archivo de Drawings. Vale, hacemos una revisión de lo que va llegando mientras carga y aquí lo tendríamos ya. Entonces abriríamos el correo y ya obtendríamos nuestros modelos en formato de Drawings para que los podamos llegar a medir o hacer cualquier tipo de cosas si lo necesitáramos. Y otras opciones más potentes que nos puede llegar a dar DriveWorks Pro es el poder integrarlo con procesos externos como pueden ser bases de datos ERPs, CRMs y MRPs. De esta forma, lo que podríamos llegar a hacer sería vincular directamente lo que se genera mediante DriveWorks con un ERP para así evitar los datos de entrada de forma manual, que de esta forma evitaríamos los errores de usuario, por así decirlo. También es importante destacar que DriveWorks puede trabajar de esta forma, pero de forma bidireccional. Es decir, DriveWorks es capaz de alimentar las bases de datos y las bases de datos también pueden alimentar el propio DriveWorks. El caso más sencillo de poder llegar a ver esto o de entenderlo es, por ejemplo, con los costes. Puede ser que yo no, en el modelo 3D, no tenga los costes creados, pero que DriveWorks se alimente de un ERP, ¿vale? Y obtenga esa información, o si no, la contraria. Y para ir acabando, vamos a ver los 6 principales beneficios que nos va a dar el poder utilizar una herramienta como estas. Que la primera va a ser eliminar errores y duplicar el trabajo, ¿vale? Al final, al estar todo automatizado, vamos a ser capaces de ver dónde fallan los usuarios de forma más habitual y así evitarlos. Lo segundo, ahorro de tiempo y reducción en costes, sobre todo porque al final el tiempo es dinero, eso lo sabéis todos. El tercer punto sería reducir también las tareas repetitivas para evitar que los usuarios vayan siempre creando las mismas operaciones. Como cuarto punto, podemos destacar la mejora de la reutilización de datos, como hemos visto en el punto anterior, con diferentes tipos de RPs o incluso con PDM. La conexión de equipos, porque al final nos da la opción de poder generar documentación desde cualquier sitio. Y por último, una rápida y fácil implantación, así como el mantenimiento del propio DriveWorks y del configurador. Con esto iríamos terminando el webinar de hoy. Daros las gracias otra vez por asistir. En el caso de que tengáis algún tipo de duda concreta, no dudéis en contactarnos con nosotros mediante nuestro correo electrónico. Esta sería nuestra edición, hablamos@solid-bay.es, y si no, también os podéis encontrar a través de nuestras redes sociales. Así que vamos a ir abriendo la ronda de preguntas. En el caso de que tengáis alguna, sería el momento de que aprovechéis. Vale, me han dejado aquí un par de preguntas por el chat también. A ver,
¿Puedo controlar más cosas del modelo aparte de las operaciones y cotas? Sí, se pueden llegar a controlar las apariencias, las propiedades personalizadas de cada uno de los archivos de SolidWorks que tengamos por ahí. Eh, en ensamblajes, por ejemplo, las instancias si se suprimen o no, aparte de las operaciones. Entonces, nos da un poco todo ese tipo de juego para poder, para poder controlar esas cosas. Vale, si podemos utilizar reglas de datos obtenidos externamente, preguntan. Sí, justo como hemos visto antes, podemos crear reglas bien para documentos o bien para modelos que vinculen a bases de datos externas, por ejemplo, ¿no? También podemos hacer la captura de documentos de Excel, de cualquier tipo de documento externo que podemos encontrar por ahí. Entonces, nada, simplemente sería, en el caso necesario, hacer el vínculo mediante la integración que haya por medio y podríamos ir alimentando bien nuestros formularios o bien nosotros alimentar las bases de datos o donde tengamos que volcar esos datos, ¿no? Esos documentos de forma externa. Vale, a ver, Autopilot de Unai al final consta de instalar Autopilot en una máquina, ¿vale? Va con una licencia aparte de la de SolidWorks. Y lo que conseguimos con eso es ir generando los documentos de forma externa, ¿vale? Entonces, eh, se puede implementar bien con el administrator, que es el de usuario normal, o con los de usuario que solo tienen derecho a hacer el pedido, ¿no? Hacer las especificaciones. Entonces, ¿qué conseguimos? Tenemos una máquina independiente que va a estar con SolidWorks en todo momento generando los documentos. Y en ese momento nosotros podemos seguir diseñando formularios, trabajando sin ningún problema, porque no se nos va a abrir SolidWorks. Es decir, va a estar la máquina esa parte por ahí, generando todo el rato los 3Ds y todos los documentos que le estemos pidiendo y guardarlos donde corresponda, pero sin limitar al equipo. Ya sabes que tú cuando lanzas desde tu equipo, al final te quedas embargado, te quedas pendiente hasta que termine de crearse el 3D y hasta entonces no puedes volver a generar uno más. Entonces eso lo quitamos con Autopilot. Si tenéis cualquier tipo de duda, nos podéis contactar, como he dicho, por nuestro correo o por cualquiera de nuestras redes sociales. Os atenderemos por ahí sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y nada, pues eso. Recordar que el día 13 y 14 tenemos las novedades de Bilbao y Donosti, por si les queréis echar un ojo. Muchas gracias por asistir.